Hola, espero que te encuentres súper bien. El día de hoy trabajaremos lenguaje y comunicación, leyendas y tradiciones. Te invito a que escuches con atención la leyenda del maíz. Soy Teresa Figueroa y mi abuela me contaba muchas historias. Mientras ella preparaba el nixtamal, sacaba primero los granos del maíz, los desgranaba, tenía sus granos de maíz y me iba platicando. Mira, hija, hace mucho tiempo, no teníamos maíz. A pesar de que ahora, cuando los niños nacen, les damos el atolito y cuando hay fiesta comemos aquel pozole rico y cuando la gente se muere hacemos tamales. Toda nuestra vida nos acompaña el maíz, pero no siempre fue así. No, hubo un tiempo en que no había maíz. Los primeros hombres de esta tierra tuvieron que invocar a los dioses. Huitzilopochtli, ayúdanos. Quetzalcóatl, danos el maíz. Jipetotec, necesitamos maíz. Tezcatlipoca, trae el maíz a nosotros. Mi abuela ponía más o menos una olla como esta, con 5 litros de agua, y ahí vaciaba el maíz. Prendía el fogón y empezaba a mover y a narrar. Cuando le dijeron a Huitzilopochtli, Huitzilopochtli fue hacia donde estaba la montaña de nuestro sustento, Tonacatépetl, y con toda su fuerza empujó y empujó para sacar el maíz. Y con toda su fuerza no fue posible. Fue entonces que llamaron a Jipetotec, y Jipetotec trajo a Ejecatl, el dios del viento, y sopló y hubo huracán, pero la montaña no se movió. Entonces fue que invocaron a Tezcatlipoca, y Tezcatlipoca trajo a Tlaloc con los fuertes caudales de lluvia, y aún así no pudieron romper la montaña. La abuela tomaba un cucharón de estos, de cal, y se lo agregaba a la olla del maíz, porque así haría el nixtamal. Y mientras movía, y el agua con el maíz se volvía de color amarillo, seguía contando. Hablaron entonces los ancestros a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, dios de la lluvia, pero sobre todo, Dios del canto y de la poesía. Quetzalcóatl, tráenos el maíz. No han podido los dioses fuertes. Tú que eres el dios de la poesía, ¿podrás traérnoslo? Quetzalcóatl vino al camino y a un lado del camino meditó y les dijo: no es la fuerza, es la inteligencia. Abuela sacaba entonces el nixtamal y de aquel maíz duro, incomible, ya tenía esos granos suaves que se podían pelar. Sacaba la olla del fogón y seguía con aquel relato. Entonces fue que Quetzalcóatl vio pasar a las hormiguitas. En ese tiempo las hormigas no eran como ahora, eran un globito y se deslizaban por el camino como las hormigas de ahora. De regreso las veía pasar y en sus mandíbulas traían un granito de maíz. Quetzalcóatl tomó una tira de isle de Nequén y amarró a una de aquellas hormigas de la cintura. La amarró y como si fuera un perrito, la siguió. La hormiga caminó, rodeó las montañas, escaló y a las puertas
de la montaña de nuestro sustento, abrió la puerta y Quetzalcóatl entró y tomó 5 granos de maíz. Hizo el camino de vuelta junto con la hormiga. Y cuando volvió a estar en el valle de la Náhuac, desató a aquella hormiguita que le había enseñado el camino del maíz. La hormiga no volvió a ser igual. Desde entonces las hormigas son como ahora, que tienen una pequeña cintura. Y Quetzalcóatl entregó aquellos 5 granos a los hombres y mujeres que habitaban aquel pueblo. Sí, 5 granos, maíz rojo, maíz azul, maíz amarillo, maíz blanco y maíz pinto. La abuela tomaba aquel maíz ya suave y tierno, el nixtamal, lo lavaba y le quitaba el pellejo y en un metate, esto es un metate, con su metlapil empezaba a moler. Molía, molía y contaba cómo a partir de entonces Quetzalcóatl nos trajo el maíz a todos los mexicanos, porque los mexicanos somos los hombres y las mujeres del maíz. ¿Te gusta el atole y el maíz? Jazmín tiene una duda. Su mamá le dijo que su tamal y atole estaban hechos de maíz, pero ella conoce el maíz y no es así. El maíz que ella conoce se llama mazorca y es maíz, pero hay otras formas de comerlo. El maíz tiene diferentes procesos de preparación, por ejemplo, un delicioso pozole con granos de maíz. Hay quien solo lo ha probado en las deliciosas tortillas en unos tacos. ¿Tú conoces el origen del maíz? Después de escuchar la leyenda, sorprende saber que antes no existía el maíz y las personas comían raíces. Y más sorprende que una hormiga fue quien guió hacia el camino del maíz. Y es por eso que en la actualidad las hormiguitas tienen esa cintura con la que se les conoce. Esa cinturita se formó porque le amarraron un hilo para que los llevara hacia el grano de maíz. Qué sorprendente, ¿no? Ahora te voy a compartir la leyenda del alebrije. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, un señor llamado Pedro Linares, experto en cartonería, enfermó de gravedad y cayó en un profundo sueño. Hay quienes incluso dicen que estuvo muerto por un tiempo. En ese sueño tuvo la sensación de haber estado en un bosque tranquilo, atravesado por veredas rocosas en donde frecuentemente escuchaba ruidos extraños. Al buscar el origen de aquellos sonidos, aparecieron frente a él criaturas extraordinarias que repetían incesantemente una misma palabra: alebrije, alebrije, alebrije. En ese mismo sueño se le apareció un hombre que le indicó la salida de aquel mundo fantástico. Cuando despertó, don Pedro asegura haber visto un burro con alas y un gallo con cuernos de toro. En cuanto don Pedro Linares recuperó sus fuerzas, comenzó a recrear aquellas criaturas extrañas utilizando la técnica que ya dominaba, la cartonería. A estas nuevas esculturas les puso el nombre de alebrijes, tal como recordaba haberlos escuchado en aquella aventura. En tu ficha de trabajo encontrarás una actividad como esta. Es tu turno de imaginar cómo sería tu alebrije. Compártenos tus evidencias. Te mando un abrazo, cuídate mucho. ¡Chao!